La salvación tiene un precio, y un precio bastante caro. Dice que por precio de sangre fuiste comprado. El cristiano tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Porque Cristo pagó un precio de condenación, de juicio, de castigo que usted y yo merecíamos. Que el Señor te necesita. Dios no necesita a nadie. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Es decir, si usted no creyó en Cristo, usted se va a perder. El hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que en mí no dé fruto en Cristo es cortado y echado en el fuego. El dolor físico y el dolor espiritual. Porque no es nada más que un dolor físico, no, era el dolor espiritual también de cargar con todo el pecado de la humanidad, algo que solamente Dios en persona podía hacer. Suelta una profecía ahí, como queriendo decir, mire, agarren esto. ¿Ustedes se acuerdan cuando David dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ese mismo Dios al que David clamó, ese soy yo. Dios bendiga este espacio del poder de la palabra. Hoy nos encontramos con nuestra entrega. Estamos nuevamente con el ministro Daniel Santana y vamos a seguir hablando de la segunda parte de Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y extienda esto, Dios habló de muchas veces y de muchas maneras. Dios es un Dios de multiforme. Y hoy nos acompaña nuevamente el ministro Daniel Santana. Daniel, Dios te bendiga, qué bueno estar aquí en el canal. Dios te bendiga, hermano. Gracias por lo de ministro. Todo lo que tenemos algún don para poder desarrollarnos en los caminos del Señor somos ministros. Así que bueno, a Dios sea la gloria en todo caso. Sí, lo que pasa es que la gente ve el ministro como algo grande. Yo le voy a explicar lo que es un ministro. Gracias, hermano, gracias. Ministro es un servidor. Exacto. En dado caso que la gente te diga ministro, cuidado si usted cree que le está elevando. Le está diciendo servidor. Claro, no un funcionario del gobierno, que ministro de educación. No, eso es un servidor. Es decir, un ministro es aquel que sirve. Daniel. Bueno, pues nosotros como estábamos anteriormente, en la semana pasada, en primer lugar, agradecerle a todas las personas que están viendo el podcast, que se están suscribiendo al canal del Poder de la Palabra TV, porque nosotros estábamos meditando y reflexionando acerca de Hebreos 1, que fue un versículo que Talin y yo nos aprendimos de memoria como parte de nuestros años de ser estudiantes de escuela bíblica cuando éramos niños. Y lo podemos recitar todavía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y tocamos la vertiente de la profecía. La profecía más grande es que Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y que Él, Jesús, es el máximo profeta que jamás ha existido y existirá, porque Él vino con el mensaje más potente y Él entregó su propia vida en favor de todos nosotros. Por lo tanto, su mensaje, su vida, su accionar es evidentemente el profeta más importante de las Sagradas Escrituras y de la revelación que Dios ha comunicado al hombre. Entonces, recordando algunos pasajes de eso, por ejemplo, decíamos que la primera vez que Dios habló al hombre, haciendo, ¿verdad que sí?, reflexión en la primera parte del verso 1, donde dice Dios habiendo hablado muchas veces, precisamente era en la creación, cuando por revelación Moisés en el Génesis narra y dice que la primera vez que Dios habló es cuando dijo Dios sea la luz y creó el día y separó el día de la noche, sea la luz. Y ahí decíamos nosotros evidentemente que Jesús es la luz del mundo y que Él te llama hoy mismo a que te arrepientas, a que le busques y a que estés en sus caminos. Bueno, ese mismo Jesús Stalin evidentemente tuvo una vida que fue esperada por las Escrituras y por los que verdaderamente entendieron que Él era el Mesías, que no fue todo el pueblo de Israel evidentemente. Y llegó la parte que culminó su accionar en la tierra, que fue la crucifixión. El momento en el que Él entregó su vida, en el momento en el que Él tenía que morir. Y ese momento fue de mucha contradicción para sus discípulos incluso. Pero ¿cómo va a ser que después que te tenemos aquí, que tú haces milagros, que tú haces cosas que nadie ha hecho, que tú verdaderamente eres el Mesías, el Hijo de Dios, el enviado que esperábamos? Y de repente ahora tú estás hablando que tú te vas a marchar, que tú te vas a ir, que tú tienes que morir. Bueno, yo quiero que compartamos en esta mañana y analicemos en qué escenario se dieron las últimas palabras de Jesús. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Al principio en la Biblia habla desde las alturas de los cielos creando el universo. Y en el momento en el que Jesucristo muere está hablando
está en medio de dos ladrones. Dos ladrones. Qué cosa más contradictoria, qué cosa más difícil de comprender. E incluso hay algo que a mí me llama mucho la atención, porque en ese punto ahí donde Jesús está, entre medio de dos ladrones, ahí vemos al Jesús hombre cuando empieza a hablar. Me explico, ¿en qué sentido? Cuando empieza ya a pedir al Padre y en un momento inclusive le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y todo ese punto que yo sé que tú lo vas a tratar, sí. Pero sin embargo hay algo que a mí me llama mucho la atención, que el ladrón que estaba ahí, o los dos ladrones que estaban ahí, uno le pidió que si tú eras el Mesías, el Hijo de Dios, que se bajara y que me bajara a mí también o a los que estaban ahí. Sin embargo, el otro ladrón reconoce que Jesucristo es el Señor y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Yo creo que pongamos atención en esto. ¿Qué hizo ese ladrón para ser salvo? Nada. Ese ladrón no hizo nada, ni se bautizó. Ese ladrón ni predicó. Ese ladrón no agarró ni recibió el Espíritu Santo. Ese ladrón no hizo nada. Sin embargo, fue salvo por la gracia. Por eso es que la salvación es un don inmerecido. Y qué bueno que tú hayas tratado ese tema, porque Jesús fue el profeta más grande que hubo aquí en la tierra. Sin embargo, cuando Jesús empezaba a hablar, dice, yo tengo que dar cumplimiento a lo que está escrito de mí. Entonces quiero decir esto porque a veces la gente confunde lo que es un profeta. Un profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios. Es un atalaya, un mensajero de Dios que lleva el mensaje de Cristo y el mensaje de Dios. Es decir, usted como cristiano, siempre, cada vez que usted está llevando el mensaje de Cristo, cuando usted habla, Cristo viene, Cristo salva, usted está profetizando. Exacto. Y a veces las personas creen que el profeta es aquel que tiene una experiencia y que viene y lo otro, y que no. El profeta es aquel que lleva el mensaje de Dios. A veces la gente confunde y cree que, bueno, yo soy profeta porque yo voy donde Dios y Dios me dice lo que tengo que hacer. No, eso no te cataloga como un profeta. Lo que te cataloga como un profeta es aquel que lleva el verdadero mensaje de Dios. Que eso está explicado porque Jesús inclusive hablaba y decía, yo hablo lo que está escrito de mí. Es decir, Jesús nunca violó lo que estaba escrito de él. Amén. Todo lo que Jesús hablaba era lo que estaba escrito de él y dándole cumplimiento a lo que estaba escrito de él. Por eso Jesús fue uno de los mayores profetas que hubo aquí en la tierra. Claro, el mismo Señor, el mismo Dios encarnado aquí en la tierra. Daniel, tremendo. Prosigue con este punto, Daniel, que tú estás ahí. Sí, no, definitivamente estoy sorprendido de cómo Dios va conectando el tiempo de devoción que yo le dediqué a la palabra para poder traer este mensaje con lo que tú estás diciendo. Porque Jesucristo profetizó estando en la cruz y profetizó la misma Biblia, ojo. Eso es para que ustedes vean la conexión que nosotros tenemos con la misma línea bíblica de lo que estamos hablando. El mismo Jesucristo, según lo que vamos a ver, profetizó la misma Biblia. No profetizó cosas aéreas que no tuvieran que ver con su propósito aquí en la tierra. Lo que estaba escrito profetizó. Exactamente, amén. Entonces, vamos a San Mateo capítulo 27 y vamos a empezar a leer a partir del verso 41. Estamos en este escenario terrible en el que Jesucristo está siendo injuriado y está siendo burlado por toda la multitud que está alrededor del Gólgota, donde están las tres cruces, ¿verdad que sí? Jesucristo en medio de dos ladrones. Verso 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó, y asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. En cuanto al arrepentimiento del ladrón que se salva, hay un detalle que se escapa ahí. El ladrón también estaba, dice la misma Biblia, que eran los dos ladrones que estaban injuriando en un momento. Lo que pasa es que el que se salva llega un momento a darse cuenta que lo que está haciendo no tiene sentido. Y eso, en medio de estar colgado de una cruz, que ustedes solamente con la imaginación nos podemos nosotros hacer una idea de del peso y del dolor que se sentía cuando usted clavado en ambas manos y con un clavo que atravesaba los dos pies, tu cuerpo colgaba a una altura desde la cual
tú morías no solamente porque te desangraba, sino porque el dolor de sostener tu propio cuerpo te mataba. Sí. O sea, era una muerte vergonzosa porque era para las personas más viles y repugnantes que podía haber en una sociedad. Pero al mismo tiempo era la muerte más dolorosa que existía en esa época. Y eso yo quiero decirte, mi amigo, que lo hizo pensando en ti, que ese dolor que nos correspondía a nosotros por nuestros propios hechos, Jesús lo cargó, y te vamos a demostrar en la Biblia en dónde está eso. Entonces, dice que el verso 45, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, y aquí viene esta que es una de las 7 palabras famosas que se recuerda que Jesucristo, las 7 frases que Jesucristo dijo en la cruz, las últimas palabras de Dios, Dios habiendo hablado muchas veces, y aquí estamos viéndolo en su máxima expresión en la cruz, tratando de salvarnos a nosotros. Dice el verso 46, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una palabra poderosa, Stalin, porque en este momento se significa una separación entre Dios Padre y Dios Hijo. Nosotros queremos tratar esto con mucha delicadeza. Creemos en la Santa Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero en una forma en la que es difícil, esa unidad nunca se ha roto, esa unidad es eterna. Y nosotros evidentemente creemos en eso. Pero en el momento en el que Jesús carga con toda el peso del pecado, con toda la humanidad sobre sí. O sea, Él no está cargando su propio peso de su cuerpo, no. Él está cargando todos los pecados pasados, presentes y futuros de todos los seres humanos. Es demasiado grande lo que está encima de Él. Y Él como humano siente el abandono de Dios. ¿Por qué? Porque Él que conoce a su Padre Celestial sabe, como dice la misma palabra, que en Dios, en la presencia de Dios, no puede morar el pecado. No puede morar la oscuridad. No puede morar nada que no sea de Dios en su presencia. Por lo tanto, Jesucristo no podía presentarse en ese momento a menos que no muriera Él, que era lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento a través, por ejemplo, del tabernáculo, que tenían que hacerse ofrecimientos, ¿verdad? Que si de las ofrendas que se presentaban era por el pecado de las personas, por el pecado y de los sacerdotes también. Entonces, hasta ese momento que Jesús es humano todavía y que no ha entregado su vida, Él exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay una relación ahí en el que, bueno, si tú vienes para acá con todo ese pecado, no, y tú llegaste, tú tienes que hacer una obra de sacrificio. Y quiero decirte algo, Daniel, porque ese fue el propósito. Dice la palabra que la Biblia habla que Jesucristo fue el Cordero ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, un sacrificio. Ahora bien, porque a Dios, ¿quién puede condenar a Dios? ¿Quién puede matar a Dios? ¿Quién puede enjuiciar a Dios? Nada. Ahí es donde hay una separación entre Dios Padre, el Dios eterno, y el hombre que es Jesucristo. Por eso es que ahí viene Jesucristo hombre. En ese tiempo, en ese momento sí, el Señor tuvo que abandonar a Cristo, porque ahí estaba todo el peso del pecado. Dios es santo. Ahí estaba el sacrificio, el sacrificio que era Cristo humanamente. Y como humano, ese hombre clamó, porque dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque todo el peso del pecado estaba en Cristo. Sin embargo, la Biblia nos enseña en el libro de Tesalonicenses o Timoteo, cuando dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Exacto. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, justificado en el Espíritu y recibido arriba en gloria. Es decir, no podemos negar que el mismo Cristo, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Entonces, esa parte ahí es tan poderosa. Por eso es que la salvación tiene un precio. Y un precio bastante caro. Dice que por precio de sangre fuiste comprado. Por eso la palabra de Dios nos manda, dice que ocupaos. Es decir, el cristiano tiene que ocuparse de su salvación con temor y temblor. Porque Cristo pagó un precio de condenación, de juicio, de castigo que usted y yo merecíamos.
En pocas palabras, Daniel, tú y yo somos culpables, pero alguien cargó nuestra culpabilidad. Por eso que yo no entiendo cómo hay personas que a veces se le predican y diciéndole, ven que el Señor te necesita. Dios no necesita a nadie. Nosotros somos los que necesitamos a Dios. Y hay personas que le hablan a la gente y no le dan a entender. Usted tiene que decirle a la gente que usted es un culpable y que necesita un Salvador. Entonces, ¿qué pasa con el mensaje de hoy? Cuando vemos el mensaje de Pedro, Pedro empezó a predicar y diciendo, y ustedes, es decir, crucificaron a Cristo, al cual Dios le levantó y lo ha puesto Señor y Cristo. Y ellos, los judíos, se sintieron culpables y se compungieron. ¿Por qué? Porque sintieron que eran culpables y le dijeron, ¿pero qué debemos de hacer entonces? Y entonces Pedro le dice, arrepiéntanse y conviértanse y bautícense en el nombre del Señor. Entonces, ¿qué pasa con hoy en día? Bueno, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? La gente dice muchas veces, escúchame Daniel que esté tomando tanto tiempo. La gente dice, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Dios conoce mi corazón. Está bien, no hay problema. Dios conoce tu corazón, pero yo conozco tu fruto. Porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. La Biblia incluso dice que debemos de dar fruto digno de arrepentimiento. ¿Qué pasa hoy en día con muchos cristianos? Que ellos se creen que por el hecho de lograr cosas en esta tierra, ellos entienden de que Dios está con ellos. Y eso no es así. Y hay personas que cualquier cosa dicen, mi papito Dios. Dios no es mi papito. Eso es como a veces como una ofensa. Que mi Dios y mi Diosito. Tampoco Dios es un Diosito. Dios es el creador, el Padre eterno que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, si usted no creyó en Cristo, usted se va a perder. A mí no, que Dios, usted no sabe quiénes son los que van a ser salvos. Bueno, aquellos que han confesado a Cristo como su único y suficiente Salvador y guardan la palabra como está escrita. Porque hay personas que están jugando al evangelio y dicen, no, porque a mí nadie me puede cuestionar porque yo soy así, porque yo soy así, porque yo soy así. La Biblia dice que nosotros somos carta leída. Es decir, tú, Daniel, y yo somos carta leída. Por eso la palabra de Dios dice, da fruto digno de arrepentimiento. Pero tú sabes lo que dijo Juan en un momento, y qué bueno que tú traiste esto a colación, Daniel. Juan dijo un momento, Juan el Bautista, hablando de Cristo, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que en mí no dé fruto en Cristo es cortado y echado en el fuego. Entonces queremos vivir una vida basado a que yo soy fulano. Usted y yo no somos nadie sin Cristo. Mire el precio que pagó Cristo. Y mire lo que Cristo dice. El hombre que está ahí cargando con todo el peso del pecado, cargando con su propio cuerpo en esa cruz del Calvario, diciendo esta palabra, porque se vio en agonía. Padre, porque Elí, lama sabatani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es grande, Daniel. Tan grande, y es profecía. Y ahí es donde conectamos de nuevo el tema de la profecía y de que Jesús habló profecía. Vamos al Salmo 22, por favor. Quisiera que me acompañaran al Salmo 22. Y ahí nosotros vamos a ver una palabra que usted a lo mejor ni iba a creer que estaba conectada con ese pasaje de la Biblia que tiene que ver con la crucifixión de Jesús y como él dijo en ese momento, las palabras que están aquí. Miren esto, señores. Miren cómo la Biblia se... A mí cuando yo veo esta cosa de la palabra de Dios, a mí la verdad, a mí me salta un gozo. Porque es increíble cómo la palabra de Dios tiene una unidad y una coherencia espiritual que es lo que patentiza que esto viene del cielo, definitivamente, Stalin. Salmo 22, capítulo 1. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Oye, tú dime la verdad, Stalin, delante de esa cámara y delante de tu micrófono. ¿Tú tenías idea que había un salmo que conectaba esa frase del Señor de Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿Tú tenías idea de eso, sí o no? No. Mira, y estamos hablando con un varón que lee la Biblia, porque mire cómo el hermano Stalin recita la Biblia de memoria. Él la recita mejor que yo ya, óigame. Y nosotros, y Dios me trajo a los caminos primero que él. Y mire cómo son las cosas de la vida. Ahí está Stalin, que es una máquina para la gloria del Señor. Pero increíble, ¿verdad? Aquí lo dice Salmo 22. Dios Señores, mío, la Biblia Dios es maravillosa. Mío. Mírenla aquí. Es decir, Jesús está profetizando lo del Salmo. E incluso... déjame decirte qué es lo que pasa ahí. En ese momento es uno de esos
pasaje de la vida de David en lo que él, siendo perseguido, sentía el abandono de Dios. Y él llegó entonces inspirado en el Espíritu Santo diciendo, pero Dios mío, ¿y qué es lo que pasa conmigo? Es que tú me abandonaste, fue que ya tú no me conoces, yo no sirvo nada para ti, yo no represento nada, tú no me amas, tú no me quieres. ¿Por qué me has desamparado? Y de esa manera Jesucristo le recuerda en ese momento a todos los sacerdotes. Wow. ¿Qué fue lo que leímos, hermano? A mí se me engrifan los pelos, increíble, gloria a Dios. Oye, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo en ese escenario de la crucifixión? Que están, óyeme bien, los escribas, los fariseos y toda la gente que son los doctos de la ley, la gente que conocía de las escrituras y de la profecía del Antiguo Testamento. Y entonces Jesucristo, en un momento de agonía en el que prácticamente está casi perdiendo el sentido de lo que está experimentando físicamente, el dolor físico y el dolor espiritual. Porque no es nada más que era un dolor físico, no, era el dolor espiritual también de cargar con todo el pecado de la humanidad, algo que solamente Dios en persona podía hacer. Y entonces él todavía en ese momento le suelta una profecía ahí, como queriendo decir, mire, agarren eso. Ustedes se acuerdan de eso. Ustedes que se saben tanto las escrituras, el Antiguo Testamento, la Torá de Moisés, que la conocen tanto. Ustedes se acuerdan cuando David dijo, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ese mismo Dios al que David clamó, ese soy yo. Y yo soy el que estoy muriendo ahora. Wow. Le soltó eso, mi hermano, miren, para la gloria de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Señores, la Biblia, mírenlo ahí, es el libro que en sí mismo explica su propia profecía y tiene la unidad espiritual para llevarnos a Dios. Y por eso nosotros queremos decirte en esta mañana, en esta tarde, cuando sea que estés escuchando este podcast, amigo que nos escucha, que definitivamente hubo una persona que se entregó por nosotros y esa persona es Jesús. Y Él decidió, óyeme bien, que todos los problemas que atormentan tu vida ahora, que todas las cosas que te mortifican, Él decidió cargarlas por ti y Él quiere llevarte a un descanso eterno. Muchas veces yo sé que tú, al igual que yo, te sientes probablemente cansado de la vida con tantas cosas que has experimentado, buenas y malas, que te han salido bien, que te han salido mal, con ese vacío espiritual que todos en algún momento hemos sentido. Pero déjame decirte que Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la persona del Señor Jesús, si te arrepientes y le conoces a Él, Él está en disposición de venir a morar contigo y de hacerte una nueva criatura. Dígame a ver, mi hermano. Tú sabes que actualmente, por eso que la palabra de Dios es una espada de dos filos y penetra hasta discernir lo más profundo y las intenciones del corazón. Yo quiero decirle algo a los hermanos que van a ver este video y voy a decirlo mayormente detallado. Sucede que hoy en día estamos llevando un mensaje. Yo sé que muchos un mensaje equivocado y se lo voy a explicar. ¿Por qué un mensaje equivocado? Porque el mensaje que Jesucristo llevaba era el mensaje que estaba escrito. Es decir, la Biblia dice que Jesús en un momento le dijo al pueblo, bien profetizó de vosotros Isaías. ¡Wow! Este pueblo de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, todo lo que Jesús hablaba era lo que estaba escrito de él. E incluso el mismo Señor habla y se para cuando está en Jerusalén. Dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a su polluelo? Y no quisiste. Si tú entendiese o viese la visitación de tu Señor, porque llegará el tiempo que dirá, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso estaba escrito también. Y es lo grande del caso y muchas veces, ¿qué hacemos nosotros? Que muchas veces llevamos un mensaje, no el que está escrito, ni la palabra que está ahí de parte de Dios, porque es la palabra más segura, la profecía más segura, porque aquí voy a hablar, venga. ¿Qué profecía? Bueno, lo que dijo Pedro en un momento, cuando habló que la profecía más segura es la que está escrita, la palabra de Dios. Entonces, no podemos ignorar esto que el Señor ha hablado a través de su palabra. Mire lo que dice aquí. Dice segunda de Pedro capítulo 1 y voy a leer desde el verso 20. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía
Oiga esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo fue que inspiró a estos hombres para hablar la palabra de Dios. Y Jesucristo, cuando está aquí, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová para llevar buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué el Señor está hablando? Lo que estaba escrito de él en el libro de Isaías. Cuando él lee lo del profeta Isaías, creo que fue Isaías 55, cuando él lee, dice, hablando acerca de esta profecía, dice: subirá con renuevo, o hablando acerca de... Es Isaías 53. Yo lo tenía pensado para hoy. A Dios sea la gloria. Léelo, Isaías 53. Bueno, señores, yo quiero hacer una aclaración para no cortar la inspiración, señores. Stalin y yo no nos ponemos de acuerdo. Simplemente yo le digo a Stalin el tema y un verso de donde vamos a hablar. Pero todo lo que usted ve que fluye entre el hermano y yo, eso lo trae el Señor en cada entrega que nosotros nos sentamos aquí. La gloria de Dios. Es Isaías 53, que lo tenía pensado para hoy. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y aquí viene la parte importante. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como dice el verso 2, sin atractivo para que le deseemos. Usted sabe lo feo que era ver un cuerpo humano colgado de una cruz, desangrándose, con una corona de espinas, con una frente ensangrentada y lacerada por las espinas. Mas sin embargo, esa era la obra de amor de Dios para con nosotros. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y la última que le vamos a decir aquí, Isaías 53, antes de ir concluyendo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo alguna vez me sorprendo de cuán difícil se le hace a los judíos entender que Jehová era Jesús. Porque, era el mismo él. Porque ¿qué es lo de difícil? Era entender que bajo la doctrina del ministerio de Cristo, él predicó precisamente, como bien dices tú, frente a ello él se reveló como el Mesías, que todas las escrituras hablaban de él, que él habló del pecado, que él habló de el reino de los cielos, del paraíso, como vamos a ver en la parte final de la conversación con los ladrones, y que eso evidentemente era él en persona. Los judíos, con el orgullo que ellos tienen, ¿tú me entiendes? Es una nación, dicho en la misma Biblia, que es dura de servir también, con un orgullo muy grande. Para ellos viene a decir, pero este que supuestamente profeta Jesús es el Mesías que nosotros estamos esperando, que nos va a hacer la nación más grande y poderosa de la tierra, y que nosotros vamos a gobernar sobre todos los pueblos. Y viene este hombre a morir en medio de dos ladrones diciendo que él le dio en persona. Por eso era que se burlaban de él y decían, pero este hombre está loco. E incluso cuando él lee el profeta Isaías en la asamblea, le dice: esta profecía se ha cumplido delante de vuestros ojos. Entonces lo que hicieron ellos, que quisieron sacarlo y despeñarlo querían matarlo. En el momento que él, claro. En el momento, porque quiere que te diga. Sí. Y ahí es que yo quiero hablar. Y qué bueno que haya traído esto. Ningún profeta ha sido querido. Y hoy en día, yo estoy viendo que estos, bueno, sé que voy a tener mucho levantamiento con mucha gente, pero que estos profetas de hoy, lo que se dice ser profeta, que llevan un mensaje equivocado, que hablan que ellos son profetas según ellos y no según la palabra de Dios, son la gente más querida. Los profetas eran perseguidos. Es más, los profetas, porque llevaban el mensaje de Dios. Cada vez que tú sales a llevar el mensaje de Cristo, tú vas a ser cuestionado y perseguido. Tú en ese momento estás actuando como un profeta y estás llevando la palabra de Dios. Sin embargo, hoy en día estamos viendo que la gente está llevando el mensaje que quiere oír la gente y no es el mensaje de Dios. Por eso es que Juan el Bautista
dice la palabra que no hubo hombre nacido de Juan, de mujer, como Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista. Sin embargo, ¿cuál fue el mensaje de Juan de Bautista? Un mensaje de arrepentimiento. Pero tú llevas ese mensaje y la gente te dice, ¿quién eres tú para estar cuestionándome, para estar condenándome? Entonces, tú no vas a ser querido. Llegó un momento, hermano, que los predicadores de aquellos tiempos que hablaban la palabra de Dios como era, eran gente que le cerraban todas las puertas. Porque el cristiano de hoy en día, yo veo que le abren todas las puertas. Eso es la gente más solicitada hoy en día. Y eso, la Biblia dice que era lo contrario. Que los profetas y la gente que llevaban el mensaje, se les cerraban todas las puertas. Pero hoy en día todo el mundo quiere que se le abra la puerta. Por eso es que el verdadero mensaje de la cruz es confrontativo. Porque es un mensaje que trae arrepentimiento y trae conversión. Pero hoy en día no queremos llevar ese mensaje porque no nos conviene, porque la gente, y lo voy a decir, la gente, mayormente estos predicadores que se han levantado hoy en día, que están hablando fábulas, los que están detrás de cuarto. Y con esto no digo que no hay predicadores que están hablando la palabra de Dios, pero sin embargo la gente no lo quiere oír. No, la gente no busca ese mensaje, porque no, la gente está buscando más el mensaje emocionalista, el mensaje del sentimiento, el mensaje donde yo estoy esperando porque Dios va a hacer cosas grandes conmigo. ¿Cuál cosa grande va a hacer Dios contigo? Ya Él la hizo, te perdonó, te salvó. Ahora, yo quiero hablar con respecto a esto porque la gente dice, Dios me va a bendecir. No, es que inmediatamente ya tú aceptaste a Cristo como único y suficiente Salvador y guarda sus mandamientos y sus estatutos. Tú eres un bendecido, porque la Biblia lo dice en el libro de Efesios capítulo 1, verso 3. Dice el apóstol Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo presente afirmativo en lugares celestiales espirituales con Cristo. Es decir, usted y yo tenemos la bendición más grande, que es la salvación que Cristo nos dio a través de su muerte en la cruz del Calvario. Y eso es lo que a veces no podemos entender. Esta vida va a terminar, todo esto se acaba, pero la palabra de Dios dice la que permanecerá para siempre. Cuando nosotros guardamos la palabra de Dios y nos mantenemos firmes en lo que Él ha dicho, nosotros vamos a ver las bendiciones que Dios determinó sobre nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque nosotros andamos conforme a su palabra. Yo quiero leer esto, Daniel, y yo sé que este es un tiempo de verdad glorioso que se está manifestando hoy en día. Yo quiero decirle esto a los que nos escuchan y a los que están ahí, que yo sé que están pasando un momento difícil, pero este proceso que está viniendo es porque tú cargas la palabra, un peso de gloria sobre tu vida, que Dios está contigo. Y el mundo, porque el Señor es el mundo, lo vas a aborrecer. Pero hoy en día los cristianos son los más queridos, los supuestos cristianos son los más queridos, y el mundo nos va a aborrecer. Pero lo que dice la palabra, dice el apóstol, dice el libro de Hebreos: todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen el sentido ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Ahí, ¿qué pasa? Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, empezamos a estudiar la palabra y nos llenamos de la palabra, y la palabra de Dios nos fortalece para que cuando vengan los momentos de prueba, vengan las situaciones, estar anclado en su palabra, confiado que es su palabra que lo dice. Le voy a decir algo: a mí no se me tiene que aparecer un ángel para yo saber que Dios está aquí. A mí no se me tiene que revelar nada para yo saber que Dios está aquí. Ya Dios se me reveló a través de su palabra. Cristo entró en mi vida y ha cambiado. Por eso en Cristo estamos completos. El apóstol Pablo dice: para que habite Cristo en vosotros. ¿Y cómo usted siente eso? ¿Cómo Cristo habite? Bueno, cuando usted siente esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de pruebas, en medio de circunstancias, usted ve que Dios se está obrando en su vida y usted empieza a mirar la gloria de Dios en su vida y en su entorno. Por eso es que la gente se ha acostumbrado a esperar: déjame ver lo que Dios me va a decir a través de fulano. Pero lea la Biblia. Amén. Mire, lea la Biblia. El problema es, ¿pero qué dice la Biblia? Pero el que participa de la leche es inexperto. Es decir, muchas veces necesitamos que alguien nos diga, porque participamos solamente de la leche, pero el alimento sólido, cuando te adentras a la palabra de Dios, cuando confíes en lo que Dios dice en tu palabra, tú andas confiado y no tienes que esperar que nadie te diga nada.
Amén, gloria a Dios. Y es importante, antes de finalizar, decir que la intención de nosotros, amigos, no es tampoco crear diatriba, crear confrontación ni conflicto, como dice tú bien, Stalin, con ningún tipo de gente que se vaya quizás a sentir mal. Más que nada es nosotros presentar el mensaje del Evangelio, que nos toca hacerlo en unas circunstancias muy especiales en estos tiempos, en lo que incluso a través de las telecomunicaciones, del teléfono, de las redes sociales, es demasiado potente la carga de mensajes diferentes que se pueden recibir del Evangelio. Más sin embargo, nosotros aquí en este conversatorio, que es un reencuentro entre dos amigos de la infancia, dos amigos del barrio, dos amigos del colegio. Cada vez que usted nos vea a mí, a Stalin aquí, acuérdese que simplemente es como que nosotros nos encontramos en una esquina de Villajuana a hablar de la Biblia, porque así que nosotros nos sentimos. Y queremos que si usted entiende que el canal, el Poder de la Palabra TV y todas las personas los pastores que comparten con Stalin aquí, y en el caso mío, usted siente que es de bendición, que usted siente que Dios le está llegando a su vida con este mensaje, pues solamente el único compromiso que le pedimos es que ore mucho por nosotros para que siempre el contenido sea verdaderamente espiritual y, muy importante, inspirado en la palabra de Dios. Por último, señores, yo quería decirles que de las frases de estas últimas veces que Dios habló de muchas veces y de muchas maneras, esta forma de hablar de Dios, que también con el silencio de la cruz, porque en la cruz hubo muchos momentos del silencio del Señor. Dice la misma Escritura, callará de amor. Esa es otra palabra de la Escritura que está en otro salmo. Increíble. Y ese silencio del amor de Dios en la cruz es por nosotros, pensando en ti, pensando en mí. Y dice San Lucas 23, verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tratando de sacarla fácil, o como se dice en Chile, tratando de sacarla barata, tratando de ver si, déjame ver si en una de estas este hombre se desespera, y como yo sé que él tiene poder, yo me libro de tener que cargar con esta condena, de morirme así, porque ya la gente me ve como un ladrón, pero en una de esas yo puedo quedar vivo. Así que apúrate, ve a ver a algo, a un milagro. Oye bien, no queriendo con eso, para que tú veas como tú dices tú, la astucia de nosotros los seres humanos, no queriendo con eso que Jesús se revelara como el gran Dios que en persona él es y era en ese momento y es por siempre y siempre, sino para ver si él sacaba su tajada y se bajaba de ahí y se libraba de eso. Respondiendo el otro, que sí le interpretó y le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Oye lo que le dice el otro ladrón. No, tú no temes a Jesucristo, no, tú no temes a Dios. Es Dios en persona que está aquí con nosotros y está en la misma condición. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. La paga del pecado es muerte. Nosotros estamos recibiendo la justicia de lo que nos toca de verdad. Mas ningún mal hizo. En primer lugar, en el mundo existen las leyes por eso. Porque nosotros los seres humanos debemos ser corregidos cuando hacemos las cosas mal. Y la justicia es una expresión en un sentido divina, entre comillas, en el sentido de que nos muestra que los hechos tienen consecuencias. Y los hechos de pecado que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida tienen consecuencias. Sin embargo, Dios ha provisto salvación. Dice él, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Nosotros queremos dejar hasta aquí, nuestro hermano y nuestro amigo que nos estás escuchando, este mensaje de la palabra de Dios, diciéndote solamente una cosa. Dios tiene reservado el paraíso para ti si tú le aceptas como Señor y Salvador de tu vida, en la misma condición de pecado en la que todos nosotros hemos estado. Jesús también descendió en su obra de salvación y murió por nuestros pecados. Oye bien lo que voy a decir. Pasados, presentes y futuros. Si tú estás pensando que una cosa que tú hiciste en el pasado todavía es más grande que la salvación de Dios, estás equivocado. Si algo que tú has hecho hoy, tú pensaste que es más grande que la salvación que Dios te ofrece, también estás equivocado. Y si tú crees que en una de esas va a pasar algo con tu vida en la que tú vas a vivir una situación tan fea y tan horrible,
que es más grande que la salvación que Dios te está ofreciendo hoy, también estás equivocado, porque lo más grande, como decía nuestro hermano Stalin hace un momento, es que Dios descendió en persona a cargar con todos nuestros pecados para ofrecernos el paraíso, para ofrecernos, más que nada, el paraíso no es un sitio en donde nosotros vamos a estar como creen algunas religiones, con muchas mujeres, los hombres, ¿verdad? Con mucha riqueza, no. Es el estado de goce espiritual eterno, de saber que estaremos en comunión por siempre con el que en una vez se entregó por cada uno de nosotros y quien vive por los siglos de los siglos. Wow, tremendo, Daniel, de verdad que muy buena la palabra que se ha tratado en el día de hoy. Mire, le voy a explicar algo, hermano. Debemos volver a la palabra. Porque la palabra de Dios, hoy en día la gente está jugando con el evangelio y lo que están haciendo es chistes. Incluso gente cantando canciones antibíblicas. Y yo soy un defensor de la palabra de Dios, como dijo el apóstol Pablo. Yo soy un defensor del evangelio, porque el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Y yo pido por aquellas personas que se van a ver este video, que lo compartan, que se suscriban y que le den me gusta. Y gracias por estar ahí en sintonía con cada uno de nosotros. Así que Dios te bendiga, Daniel. Muchas gracias. Amén, hermano. Y seguimos en otra entrega, si Dios lo permita. Shalom.